La palabra corrupción viene del latín rumpere y se refiere a quebrantar códigos, leyes y normas de buen comportamiento cívico. También se refiere al deterioro de las formas de gobierno de un país, ciudad o unidad territorial. El problema de la corrupción ha sido considerado no solo como un problema estructural, sino también, como un problema moral, cultural e individual. Stephen de Morris, quien realizó un interesante estudio de la corrupción en México, sostenía que se la ha definido como el uso ilegítimo del poder público para el beneficio privado. También la ha identificado como todo uso ilegal o no ético de la actividad gubernamental, resultado de consideraciones de beneficio personal o político, o, simplemente como el uso arbitrario del poder. Otras causas de la corrupción, son de orden cultural, es decir, de cultura política de un país, vistas como el conjunto de actitudes, normas y creencias compartidas por los ciudadanos, cuyo objeto, es un fenómeno político, en este caso, la corrupción. De ahí que, las condiciones culturales permiten delimitar la extensión de las prácticas corruptas, la probabilidad de que se produzcan, y también, el grado de tolerancia social, con que pueden contar. Al respecto, podrían considerarse 4 condiciones culturales básicas, como es: la existencia de una amplia tolerancia social hacia el goce de privilegios privados, permite que prevalezca una moralidad del lucro privado sobre la moralidad cívica. Una segunda condición, es la existencia de una cultura de la ilegalidad, reducida o generalizada, de grupos sociales, que saben que la ley no cuenta para ellos, que fomenta la corrupción y la tolerancia social, hacia ella. Una tercera categoría cultural, es la persistencia de formas de organización y de sistemas normativos tradicionales, enfrentados a un orden estatal moderno, provocando contradicciones que encuentran salida, a través de la corrupción. Y la cuarta es que, para algunos casos latinoamericanos, ciertas manifestaciones corruptas, se pueden explicar por la escasa vigencia de la idea de nación y la ausencia de una solidaridad amplia, fundada en el bienestar común. Una de las causas, que facilitan la aparición de la corrupción, y de la medida en que se puede dar, en mayor o menor medida, en cualquier estado, es de tipo formal. Las causas formales se desprenden de la delimitación técnica del término y obedecen a la falta de una clara circunscripción, entre lo público y lo privado, así como a la existencia de ordenamientos jurídicos incongruentes con la realidad nacional, o bien, a la inoperancia práctica de las instituciones públicas, juntas o por separado. Estas causas están presentes en buena parte de los países latinoamericanos. Los actos de corrupción menores consisten en el abuso cotidiano de poder por funcionarios públicos de bajo y mediano rango al interactuar con ciudadanos comunes, quienes a menudo intentan acceder a bienes y servicios básicos en ámbitos como hospitales, escuelas, departamentos de policía y otros organismos. La corrupción política es la manipulación de políticas, instituciones y normas de procedimiento, en la asignación de recursos y financiamiento, por los responsables de las decisiones políticas, quienes abusan de su posición, para conservar su poder, estatus y patrimonio. La corrupción es un problema que afecta gravemente la legitimidad de la democracia, distorsiona el sistema económico y constituye un factor de desintegración social. Existen diversos tipos de corrupción, desde la que hace solo referencia a la extorsión y el soborno, hasta las que se refieren a tipos específicos y especiales, como pueden ser, el peculado, la corrupción administrativa, etc.
El Índice de Percepción de la Corrupción, IPC, se creó en 1995 como un indicador compuesto para medir las percepciones sobre corrupción en el sector público en distintos países del mundo. Durante los últimos 20 años, tanto las fuentes empleadas para compilar el índice como la metodología se han ido modificando y perfeccionando. En 2012 se incorporaron cambios importantes a la metodología para que se pudieran comparar las puntuaciones en el tiempo, algo que no era posible antes. El Índice de Percepción de la Corrupción utiliza 13 fuentes de datos que recogen la evaluación, por parte de expertos y ejecutivos de empresas, sobre una variedad de comportamientos corruptos en el sector público, como son el soborno, el desvío de fondos públicos, el uso de la función pública para beneficio personal, el nepotismo en la administración pública, la captura del Estado. Algunas de las fuentes consideran también los mecanismos que existen para prevenir la corrupción en un país, como por ejemplo, la capacidad del gobierno de hacer cumplir los mecanismos de integridad, el juzgamiento efectivo de funcionarios corruptos, las trabas administrativas y requisitos burocráticos excesivos, la existencia de leyes adecuadas sobre divulgación financiera, prevención de conflictos de intereses y acceso a la información, así como la protección legal para denunciantes, periodistas e investigadores. La impunidad representa un tipo de patología política, extendida en el ámbito nacional mexicano, con niveles altos y muy altos, en prácticamente todos los estados. Por ello, es necesario comprender que representa un problema de carácter estructural, cuya reproducción ha sido responsabilidad tanto de las autoridades federales, como de todos los gobiernos estatales, con independencia de su filiación partidista, y que las posibilidades de erradicarla involucran también a todos los órdenes de gobierno. La impunidad es la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, al escapar a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas. Esta definición es la que utiliza el Índice Global de Impunidad, IGI, para la construcción de su modelo estadístico y proviene del documento titulado Conjunto de Principios para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la impunidad del Consejo Económico y Social de la Organización de Naciones Unidas de 2005. El índice se construye bajo el supuesto de que todas las subdimensiones y dimensiones tienen el mismo peso, es decir, que cada dimensión se compone de la media simple de las variables que la integran y el índice se define como la media simple de las dimensiones que lo comprenden. Dichas dimensiones de la impunidad se refieren a la dimensión funcional del sistema de seguridad,
a la dimensión estructural del sistema de justicia, a la dimensión funcional del sistema de justicia y a la dimensión de impunidad indirecta, también denominada como la cifra negra, como aquella que identifica actos delictivos, no reportados ante el Ministerio Público o que no son objeto de una averiguación previa y, por tanto, no figuran en ninguna estadística. Esta dimensión se mide a partir de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública que el INEGI realiza de manera anual. Esta dimensión permite estimar la magnitud de los delitos que no lleguen al sistema y que, potencialmente, debieran ser atendidos también por el Estado. Este dato, si bien no es verificable en tanto depende de las encuestas que se levantan a la población mediante una muestra aleatoria, sí permite identificar un parámetro de delitos que son cometidos y se quedan en la impunidad absoluta, es decir, en la completa obscuridad al no ser ni siquiera conocidos por la autoridad. De ahí que el parámetro resulta válido, al permitir identificar las diferencias que hay entre cada una de las entidades federativas, frente a un fenómeno, medido conforme a estándares internacionalmente reconocidos, como son los establecidos por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, para la realización de encuestas de victimización, ENVIPE.